Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en la ciudad de Mérida, en la colonia García Ginerés, para ser precisos, en la avenida Reforma con avenida Cupules, porque aquí se encuentra un lugar que se rumora que son unas cuevas que comunicaban con la catedral, que es un cenote, que bueno, hay miles de mitos y de cosas alrededor de este lugar, así que vamos a explorarlo y vamos a conocer la verdadera historia de este lugar. Pues tribu, estamos llegando a este lugar donde vamos a explorar. Fíjense, nada más y nada menos. Por aquí es donde vamos a bajar ahorita en unos momentitos. Y vamos a bajar justamente a esa parte donde ven el agua. Así que vamos a darle porque se nos está yendo el sol, y se los quiero mostrar con buena luz. Así que vamos a apresurarnos y les voy a contar la verdadera historia de esta cueva, del mito que rodea el supuesto cenote que alguna vez se llamó Chanoc. Y ya traigo un bicho. Bueno, pues ahora sí que ya estamos llegando aquí a pie de agua. Y ahora sí vamos a platicar cuáles son los mitos y leyendas que se han escuchado de este lugar. Y obviamente vamos a platicar de cuál es la realidad de este lugar. Si nos remontamos mucho tiempo atrás, donde estamos hoy en día, que es aquí la García Ginerés, antes era la antigua hacienda Tanlum. Ahora, cuando esto deja de ser la hacienda Tanlum, la casona que se hace aquí en la esquina, en Reforma con Cupules, se llamaba Quinta Reforma. Luego pasó a llamarse Quinta Chapultepec y por ahí del año 1970, si mal no estoy, se llamó la Quinta Almendros, que es como la seguimos conociendo hoy en día. Bueno, pues en una época a este lugar se le conocía como el cenote Chanoc y muchos meridanos venían aquí a bañarse y a disfrutar y venían con familia, con amigos, a cotorrear este famoso cenote Chanoc. Hoy en día le han apodado, incluso en Google Maps aparece de esta manera, como la cueva de los murciélagos. ¿Por qué la cueva de los murciélagos? No lo sé, porque en el rato que llevo acá no he visto ni uno solo volando. Igual y más en la nochecita, ahorita todavía queda luz, como pueden ver, todavía hay luz, entonces igual y por eso no están volando los murciélagos, pero bueno, igual y si nos agarra la noche averiguaremos por qué se llama la cueva de los murciélagos. En 1999, un grupo de buzos y espeleólogos se metieron a petición de las autoridades a investigar este lugar, a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Es un cenote? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuánta profundidad? ¿A dónde se comunica? ¿Con qué conecta? Y pues bueno, en aquel año vinieron a hacer estos estudios y se encontraron con que el lugar no es un cenote. Se trata realmente más que un cenote, es una aguada. ¿Qué fue lo que pasó? Que en este hueco que vemos aquí atrás empezaron a sacar material para construir precisamente la Quinta Reforma, que hoy se conoce como Los Almendros. Y pues como pasa mucho en las construcciones aquí en Yucatán, que nunca sabemos cuándo vamos a escarbar y vamos a tocar el manto freático y va a pasar lo que pasa aquí a mis espaldas, que se inunda por completo el lugar. Ahora, cuando recién pasó, dicen, porque yo no estaba vivo en esa época, dicen que las aguas estaban completamente cristalinas, que no estaban como está hoy en día, que está... Realmente el agua está clara porque puedo ver aquí partes del fondo, pero el fondo es lo que está verde hoy en día. Y el agua, sí, dijeron en el estudio de 1999 que estaba muy contaminada, por lo cual no podía usarse como un centro recreacional como se quería hacer. Y ahí es a donde voy, a la siguiente parte de la historia. Cuando tenían el agua así cristalina, dicen que habían peces, que bueno, que incluso pues había vida, ¿no? Y que estas cuevas las hicieron con la intención de recrear como unos baños romanos, ¿no? Así como que muy acá de lujo, con tu arco, entonces te metías y todo. Luego salió un rumor que era para que guardaran cosas. Bueno, han habido distintos rumores, ¿no? Pero el caso es que realmente este lugar no es un cenote, no se puede bañar. Bueno, sí podrías, no te lo recomiendo, pero la realidad es que es esa. No comunica con la catedral, no comunica con ningunos túneles. Esto empiezan a escarbar, sacan material, se inunda y cuando ven el color del agua y dicen, no, pues está muy bonita el agua, fue que pensaron en sacarle provecho y sacarle potencial y empezaron a hacer estos túneles y todo. Al final, pues el proyecto por X o Y, pues no se hizo, no jaló, lo que sea, y pues quedó como lo encontramos hoy en día.
La verdad es que no sé hasta dónde llegan estos túneles, les voy a ser muy sincero. Sí tengo muchas ganas de traer como una tabla de paddleboard y meterme para allá o meterme para allá, porque sinceramente no sé dónde llegan, me causa mucha curiosidad. A ver, igual y apenas doblo, ya me topé con pared, igual allá. No lo sé, de hecho, miren, acá hay otra cueva, no me había dado cuenta por las raíces. Igual y cuando doble ya topé con pared, pero yo creo que sí voy a dejar esa aventura pendiente. Sobre todo me da curiosidad subirme a esa parte de allá. Igual lo haremos en otra aventura, tribu. Pero bueno, les quería mostrar este lugar porque la verdad es que aunque sea un lugar artificial, es un lugar muy curioso, que llama mucho la atención. No es algo que te topes todos los días en Mérida. Y menos que tenga la historia de que, bueno, mucha gente en su época sí creyó que era un cenote, sí creyó que bueno, esto iba a ser un club social o algo por el estilo. Al final, pues bueno, no se hizo. Y hoy se encuentra en completo abandono y a su suerte aquí en plena ciudad de Mérida, en la colonia García Jiménez. Querida tribu, eso ha sido todo por este video. Breve, pero espero que hayan disfrutado de esta pequeña aventura conmigo. Casi me rompo la madre. Espero que hayan disfrutado de esta aventura conmigo. Y pues bueno, espero haberles resuelto la duda de qué es este lugar que tanto suena en los mitos de aquí de la ciudad de Mérida. Nos vemos en la siguiente aventura.